Hola jóvenes, vamos a trabajar el inicio de la unidad número 4, paralelismo y ángulos de un polígono. En esta unidad vamos a trabajar bastante con lo que son los polígonos, ya sea triángulos, rectángulos, cuadrados, pentágonos, hexágonos, eneágonos, etcétera, ¿verdad? Diferentes tipos de polígono. Pero ¿qué es para nosotros un polígono? Pues es una figura plana que está limitado por tres o más rectas, tiene tres o más ángulos y vértices también. También dentro de los polígonos podemos trazar lo que son diagonales y pues depende de la cantidad de lados, así se define el número del polígono. El polígono más pequeño que nosotros conocemos pues es el triángulo y el más grande pues ahí tendríamos que ir probando hasta llegar a un polígono pues mayor. En la lección 1.1 vamos a trabajar la suma de los ángulos internos de un polígono en su primera parte. Luego de conocer que los polígonos pues es prácticamente una figura plana limitada por tres o más rectas, y que tiene tres o más ángulos, al igual que la cantidad de vértices, pues vamos a conocer cómo la fórmula para poder encontrar lo que es la suma de ángulos internos dentro de un polígono. Habíamos dicho que el triángulo es el polígono más pequeño que existe porque es tres lados o más de tres lados lo que forma un polígono. Entonces el triángulo sería el menor y pues en nuestro primer problema, que es el punto P, nos pide que tracemos diagonales desde los vértices A, que ya están identificados en cada una de las figuras, y que pues esto divide estos polígonos en triángulos. ¿Qué es lo que vamos a hacer? La primera figura que tenemos tiene 1, 2, 3, 4, 5. Por lo tanto, si tiene 5 lados es un pentágono. La segunda figura tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Es un octágono, ¿verdad? Es importante de que revisemos los nombres de los polígonos de acuerdo a la cantidad de lados que posean y pues así aprendérnoslo para que se haga mucho más fácil utilizar la fórmula de la suma de los ángulos internos. Entonces, en la primera figura nosotros tenemos un pentágono porque tiene 5 lados, 5 ángulos, y lo que vamos a hacer primero, pues dice que vamos a trazar diagonales desde el vértice A, dividiendo nuestros polígonos en triángulos. Recuerden ustedes que no podemos trazar líneas consecutivas. Cuando nosotros hablamos de diagonales estamos hablando de líneas que van desde un vértice a otro, pero no consecutivas, ¿verdad? Rectas. Por ejemplo, esa no podría ser una diagonal porque va en vértices consecutivos. Esta sí podría ser una diagonal porque va en vértices opuestos. Esta podría ser otra diagonal. Entonces se nos forman aquí al final 1, 2, 3 triángulos. ¿Qué sucede en la siguiente figura? No podría ser esta ni esta porque son consecutivas, pero sí podría ser esta. 1, 2, 3, 4 y 5. Bueno, acá abajo están. Tendríamos 5. Bien, al final tenemos 6. 1, trazamos 5 diagonales, pero nos formaron 6 triángulos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Son 6 triángulos. Ahora bien, lo primero que nos pedía era cuánto suman los ángulos internos del pentágono. Bien, recordemos que el pentágono quedó dividido en 3 triángulos y recordemos también que la suma de los ángulos internos de un triángulo, recordemos que al sumar los ángulos internos de un triángulo, si no lo saben, pues este es un teorema, que la suma de los 3 ángulos internos de un triángulo nos va a dar 180. Entonces, como tenemos 3 triángulos, vamos a sumar en 3 ocasiones el 180. Y de esta manera, pues vamos a encontrar lo que sería la suma de ángulos internos, en este caso de un pentágono. 180 más 180 más 180, pues es tener el 180 multiplicado 3 veces, 1, 2, 3, y el resultado de esa suma es igual a 540 grados, que esa sería la suma de ángulos internos de un pentágono. Luego el literal B nos pide cuánto es la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman.
Bien, la diferencia entre el número de lados y el número de triángulos que se forman sería, tiene 5 lados el pentágono, ya lo habíamos explicado, 1, 2, 3, 4, 5, y le vamos a restar la cantidad de triángulos que se formaron 3 triángulos, en total tendríamos 2, y además los ángulos internos del pentágono suman 180 grados, entonces la fórmula que vamos a utilizar sería 180 grados multiplicado por n menos 2. Esa sería la fórmula para calcular cualquier suma de ángulos internos de un pentágono cualquiera, no, de un polígono, perdón, cualquiera, no solamente de un pentágono. ¿Cómo nos quedaría el nuestro? Que es un pentágono, sería 180 grados por n en la cantidad de lados de nuestro polígono, en este caso son 5 menos 2. Sería entonces 180 grados por 5 menos 2, sería 3, que es lo que teníamos acá arriba, y al final esto nos da un resultado de 540 grados, que nos pide en el literal C. Nos pide cuánto suman los ángulos internos de un octágono. Para un octágono nosotros tenemos lo que son 6 triángulos. Entonces, si tenemos 6 triángulos, tendríamos que tener 6 veces 180. Entonces, lo que podemos hacer es multiplicar a 180 6 veces y eso tiene un resultado de 1080. Repito, tiene un resultado de 1080. Esa sería la suma de los ángulos internos de un octágono que tiene 8 lados. Ahora podemos utilizar la fórmula que habíamos dicho al principio, que también era 180 grados por n menos 2. Entonces esto es igual a tener 180 por n son 8 menos 2. O sea, a los 8 lados pues les resto lo de las diagonales consecutivas. 180 por 8 menos 2 es 6, que es lo que teníamos acá, que al final nos va a dar 1080 grados. Bien, aparte de eso, en el literal D nos está pidiendo que la diferencia de número de lados es la cantidad de triángulos que se forman. Son 8 lados y tengo 6 triángulos. El resultado es 2. Esto es lo que vamos restando siempre. Bien, entonces vamos al punto C. En todo polígono, al trazar las diagonales, se forma un total de triángulos, al igual que el número de lados. Por lo tanto, la suma de ángulos internos de un polígono lo podemos calcular como la fórmula 180 por n menos 2. ¿A qué hemos llegado con todo ese trabajo? Que la fórmula que nosotros vamos a utilizar cada vez que necesitemos encontrar la suma de ángulos internos de un polígono va a ser 180 por n menos 2. N representa la cantidad de lados. Le restamos 2, donde el 2 representa lo que es la diferencia entre el número de lados y la cantidad de triángulos que se forman. Vamos a trabajar los dos lapicitos. En el lapicito nos está pidiendo que trabajemos o que encontremos la suma de ángulos internos de un eneágono. Un eneágono es un polígono que tiene 9 lados. Si tiene 9 lados, pero no me está pidiendo que lo dibuje, solamente que encuentre la suma de los ángulos internos, venimos y utilizamos la fórmula 180 por n menos 2. Luego esto es igual a tener 180 por n, tiene 9 lados, menos 2. 180 grados por 9 menos 2, me queda 7. 180 por 7, 1260 grados. Esa sería entonces la cantidad o la suma de los ángulos internos de un eneágono. Bien, si trabajamos ahora con un dodecágono, un dodecágono tiene 12 lados. Bien, entonces, como es de 12 lados, decimos 180 grados por 12 menos 2 es igual a tener 180 grados por 10. Esto tiene un total de 1800 grados. Y ahí hemos encontrado la suma de los ángulos internos de, en estos casos, un eneágono y de un dodecágono.